Prepárate para descubrir que resulta difícil creer que alguna vez fueron personas comunes. Algunos rostros te harán sonreír, otros te estremecerán, pero todos comparten algo esencial. Hasta ahora, estás a punto de adentrarte en los límites a los que puede llegar el ser humano para mejorar su apariencia. Ajusta tu cinturón, porque esto no es solo cirugía estética. 25 cambios estéticos tan extremos, una historia que nadie se atrevió a revelar, es una metamorfosis del alma. Michael Jackson. Su talento es indiscutible, pero nadie puede ignorar la realidad más cruda. Michael Jackson representa el rostro más trágico de la cirugía estética moderna. De niño afroamericano con una sonrisa angelical en los Jackson 5, se transformó en alguien casi irreconocible. Todo comenzó en 1979 con una rinoplastia y, desde entonces, se sumergió en un torbellino de intervenciones que cambiaron su rostro para siempre. Expertos sostienen que se sometió a más de 100 procedimientos: nariz, pómulos, mentón, párpados, implantes, blanqueamiento e incluso múltiples operaciones en una sola sesión. No era por vanidad, sino una batalla contra su propia imagen. Su rostro dejó de ser suyo. Ya no era afroamericano ni completamente humano. Se convirtió en una máscara viviente atrapada entre la obsesión por la perfección y el terror al reflejo. Michael no solo modificó su cara, se reinventó a sí mismo con bisturí, borrando su identidad, su raza, su esencia. En su búsqueda por cambiar su exterior, terminó daniñando lo más íntimo, su alma. Tómate un instante, prepara tu té o café y acompáñanos en este recorrido. Donatella Versace. No solo heredó un imperio de moda, sino que se convirtió en el ejemplo de cómo poder y vanidad chocan en el quirófano. Con un rostro eternamente terso, piel sin arrugas y labios de volumen exagerado, Donatella desafía el paso natural del tiempo. Su nariz perfecta como un bisturí, párpados tensos hasta la inmovilidad y frente sin expresión evocan más una muñeca de porcelana o un experimento estético fallido. Aunque nunca lo ha confirmado, los expertos no dudan. Botox, lifting, rellenos e implantes han sido su arsenal. En 2014, su apariencia sorprendió al mundo. Parecía más un personaje digital que una mujer real. El cirujano Mark Norfolk incluso sugirió que el exceso de toxina botulínica le robó no solo los gestos, sino la esencia. Lo más impactante no es lo que hizo, sino lo que ya no puede revertirse. Bajo el nombre Versace y el lujo, se esconde una verdad incómoda: la belleza forzada no impresiona, intimida. Donatella no se transformó en un ícono, se convirtió en una advertencia. Simon Cowell sarcasmo, poder y un ego casi imbatible. Así era Simon Cowell. Pero en 2023 todo cambió, y no por un nuevo programa de televisión, sino por un rostro que dejó de parecer humano. Cowell, conocido por X Factor y Got Talent, confesó haber ido demasiado lejos con los tratamientos estéticos, botox, rellenos y lifting, tanto que su rostro terminó con un brillo artificial y una expresión congelada, casi sacada de una película de terror. Lo más desgarrador, su propio hijo Eric rompió en llanto al verlo. No lo reconocía, no quería acercarse. Ese fue el golpe de realidad que Simon nunca recibió de los jueces ni de la audiencia. Desde entonces intenta recuperar su rostro, eliminó algunos rellenos y reemplazó las cirugías por tratamientos faciales y dietas, pero el daño está hecho. Aunque intente disimular, el espectador nunca olvida la caída de un rostro que antes imponía respeto y ahora genera compasión. Simon no quería aparentar juventud, intentó desafiar al tiempo y perdió frente al espejo. Linda Evangelista, la musa de una generación. Su rostro, portada de más de 700 revistas, era símbolo de elegancia, perfección y poder femenino. Pero en 2016, ese mismo rostro se convirtió en su peor pesadilla. Seducida por las promesas del Cool Sculpting, un procedimiento estético no invasivo aprobado por la FDA, Alinda buscó eliminar pequeñas zonas de grasa sin cirugía. Tras 7 sesiones, su cuerpo comenzó a deformarse y su vida cambió para siempre. Bultos rígidos, áreas insensibles, carne endurecida como piedra. La cruel ironía del destino. Lo que debía embellecerla terminó desfigurándola. El diagnóstico fue devastador.
Hiperplasia adiposa paradójica, una reacción adversa extremadamente rara pero irreversible. Dietas, ejercicios, cirugías correctivas. Nada funcionó. Linda se alejó del ojo público durante años, sumida en vergüenza, dolor y aislamiento, pero no permaneció en silencio. En 2021 rompió su mutismo con una confesión tan cruda como el reflejo de su mirada en fotos recientes. Estoy brutalmente desfigurada, soy irreconocible. Estoy atrapada en mi propio cuerpo, la modelo, que antes no se levantaba por menos de $10,000 diarios, ahora reclamaba 50 millones en una demanda por haber perdido su identidad. Linda no fue víctima de un mal procedimiento, sino del culto a la perfección, algo que ni el bisturí más experto puede corregir. Mickey Rourke. En los años 80, Mickey Rourke no era solo un actor, era un ícono sexual internacional. Su aura de chico rebelde, su mirada penetrante y su físico rudo, pero seductor, lo convirtieron en el sueño de Hollywood. Lo que pocos sabían es que, detrás de cámaras, libraba otra batalla. No en los estudios de cine, sino en el ring de boxeo profesional, una elección que cambiaría su rostro y su destino. Las consecuencias fueron brutales: nariz fracturada, pómulos aplastados, mandíbula deformada. Años después, en un intento por reconstruir su rostro, Rourke pasó por múltiples cirugías, 5 en la nariz, una para reparar su pómulo, otras para levantar y rellenar. Pero lejos de restaurar su imagen, cada intervención lo alejaba más del galán que había sido. El propio actor confesó: elegí al cirujano equivocado. Lo que comenzó como reparación se convirtió en una transformación irreconocible. Hoy, Mickey Rourke es casi un desconocido para quienes lo admiraban. Su rostro, marcado por bisturís mal manejados, es el retrato de una tragedia estética. No perdió su atractivo por la edad, sino por intentar derrotarla a cualquier costo. Katie Price. Mientras muchas celebridades esconden sus retoques bajo excusas vagas, Katie Price los mostró, los defendió y los convirtió en su sello personal. Desde sus primeros años como modelo natural hasta ser un ícono mediático de la cirugía plástica, Katie ha desafiado los límites de lo imaginable. Todo empezó en 1999, cuando aumentó su busto de 32B a 32D-TDD. A partir de allí vinieron rinoplastias, rellenos, botox, lifting y una sucesión de intervenciones que alcanzó niveles extremos en 2019, cuando cada implante mamario pesaba cerca de 2 kilogramos. Su apariencia cambió tanto que en ciertos eventos la gente ni siquiera la reconocía. Algunos cirujanos expresaron preocupación por la frecuencia e intensidad de sus procedimientos. Pero a diferencia de muchos, Katie nunca pidió disculpas. Se autodenominó completamente plástica y lo dijo con orgullo. Para ella, la cirugía no era un problema, sino una herramienta de empoderamiento. El verdadero conflicto surge cuando el cuerpo empieza a resentirse y la identidad se diluye entre tantas versiones de sí misma. Porque si todo puede alterarse, ¿qué queda de lo original? Jessica Alves, antes conocida como Rodrigo, Jessica Alves no solo desafiaba los estándares de género, los rompió, los moldeó y los volvió a integrar bajo su piel. Su transformación no fue solo estética, sino existencial, de aspirar a ser el Ken humano, a convertirse en una Barbie voluptuosa. Su cuerpo se convirtió en el campo de batalla de una identidad en construcción y constante destrucción. Desde los 17 años comenzó su obsesión con la cirugía. Se removió 4 costillas, se implantó abdominales falsos y pasó por docenas de procedimientos. Al hacer la transición al género femenino, el bisturí volvió a aparecer. Cambios faciales, implantes mamarios, feminización de rasgos, hasta alcanzar más de 700,000 invertidos en transformaciones corporales. Mientras su apariencia se acerca cada vez más a la de una muñeca, surge la pregunta: ¿hasta dónde puede resistir un cuerpo humano? ¿Dónde termina la búsqueda del deseo y empieza la adicción? Jessica asegura que aún no ha terminado y quizá ahí radique el verdadero terror. No saber cuándo detenerse o no querer hacerlo jamás. Justin Jedlicka. Mientras otros sueñan con riqueza y fama, Justin Jedlicka soñaba con ser perfecto y en su mente, la perfección significaba parecerse a Ken, el muñeco. A los 18 años comenzó su primera cirugía: rinoplastia.
Después vinieron implantes en bíceps, tríceps, pectorales y una lista aparentemente interminable de alteraciones hasta superar las 300 intervenciones quirúrgicas. Justin no oculta su obsesión, de hecho la exhibe con orgullo. Incluso se ha sometido a procedimientos tan extravagantes como implantes diseñados por él mismo para simular alas en la espalda. Su transformación no busca naturalidad ni aceptación. Busca impacto, ser único, ser recordado a cualquier costo. Pero detrás de cada corte surge una pregunta que el bisturí no puede responder. ¿Qué vacío intenta llenar? Porque aunque imite a un muñeco, Ken nunca tuvo alma y Justin, al convertirse en él, podría estar dejando la suya atrás. Jocelyn Wildenstein. En los círculos de la alta sociedad neoyorquina, Jocelyn Wildenstein era conocida como una figura misteriosa, pero con el tiempo su apodo, la mujer gato, superó su fama. Y lo más trágico no fue su aspecto, sino la razón detrás de su transformación. Jocelyn no buscaba verse más joven ni más atractiva. Lo hizo para complacer a su esposo, el millonario Alec Wildenstein, quien tenía una obsesión con los felinos. Así comenzó su lenta metamorfosis. Estiramientos de ojos, lifting facial, aumento de labios, pómulos prominentes, hasta lograr un aspecto casi animal. Tras el divorcio, recibió una millonaria compensación, pero el daño estaba hecho. Lo más desconcertante fue su negación durante décadas. Afirmaba no haberse operado a pesar de la evidencia visible. Lo que para el mundo era una adicción evidente, para ella era negación pura. Reflejo de una autoestima destrozada, Jocelyn no se convirtió en gato, se transformó en un símbolo de cómo el amor, mal entendido, puede deformar hasta lo más íntimo. El propio rostro, Sahar Tabar. En una era donde los filtros pueden convertir cualquier rostro en fantasía, Sahar Tabar fue mucho más allá. Conocida por sus selfies virales donde parecía una versión zombie de Angelina Jolie, esta joven iraní, cuyo nombre real es Fatemeh Kishban, desató terror y fascinación en internet, aunque aseguraba que gran parte de su aspecto se debía a maquillaje y edición digital. Sin embargo, no se puede ignorar que también pasó por cirugías extremas, labios exagerados, nariz reducida, mejillas hundidas. El resultado era inquietante. Una figura espectral, mezcla de pesadilla de Tim Burton y muñeca rota. Pero lo más oscuro no estaba en el espejo, sino en su destino. En 2019, el gobierno iraní la arrestó por blasfemia y corrupción moral y la condenaron a 10 años de cárcel, aunque luego fue liberada bajo fianza tras protestas internacionales. Sahar no solo transformó su rostro, pagó con su libertad el precio de la provocación. En un mundo donde la imagen es poder, su historia demuestra que en algunos lugares la estética puede ser criminal y el bisturí un arma de doble filo. Pixie Fox. Pixie Fox no quería parecerse a una celebridad ni a una influencer. Aspiraba a algo mucho más extremo, convertirse en un personaje animado, una mezcla surrealista entre Campanita y Jessica Rabbit. Y para lograrlo, los filtros y el maquillaje no eran suficientes. Habría que usar bisturí, mucho bisturí. Con más de $200,000 invertidos, su cuerpo pasó por un desfile interminable de operaciones. 4 aumentos de pecho, lifting brasileño de glúteos, rinoplastia, cirugía de párpados, implantes de pómulos, maquillaje permanente y la más famosa de todas, la extracción de 6 costillas para reducir su cintura a proporciones exageradas. Durante mucho tiempo, ningún cirujano quiso asumir el riesgo hasta que finalmente encontró a alguien dispuesto. Desde entonces se ha convertido en una especie de embajadora del derecho a transformar el cuerpo. Pero su mensaje, aunque presentado como empoderamiento, lanza un mensaje silencioso y peligroso a millones de jóvenes vulnerables. Que la belleza se encuentra en lo irreal, que lo imposible es alcanzable con suficiente dinero y dolor. Han Myoku. La historia de Han Myoku no es simplemente un caso de cirugía fallida, es una tragedia humana, una advertencia sobre la obsesión por la belleza que se vuelve autodestructiva. Todo comenzó a los 28 años, cuando decidió someterse a sus primeras cirugías en Japón, con la esperanza de lograr una piel perfecta. Fascinada por los resultados, no pudo detenerse. El cambio fue tan radical que, al regresar a Corea, sus propios padres no la reconocieron. Los médicos pronto se negaron a continuar operándola,
advirtiendo que su piel no soportaría más. Aún así, un cirujano le proporcionó silicona líquida y una jeringa para continuar por su cuenta. Cuando se le acabó la silicona, empezó a inyectarse aceite de cocina en el rostro. Las consecuencias fueron devastadoras: deformidades severas, hinchazón y cicatrices permanentes. Aunque se recaudó dinero para 10 cirugías reconstructivas, el daño era irreversible. Hoy Han Myoku vive con ayuda del gobierno, trabaja en una tienda de segunda mano y carga en su rostro el peso de una sociedad que empuja a las mujeres a perseguir la juventud a cualquier precio. Valeria Lukianova. Valeria no quería ser modelo, quería ser irreconociblemente irreal. Esta joven moldava llevó la obsesión por la apariencia a un nuevo nivel. No solo se tiñó el cabello y se maquilló como una muñeca Barbie, sino que transformó su cuerpo para acercarse a proporciones imposibles: cintura, nariz, ojos, pecho, cada parte modificada hasta rozar lo inhumano. Su transformación fue tan impactante que muchos creyeron que se trataba de un montaje digital. Pero Valeria es real. Aunque niega algunas cirugías, los cambios son evidentes. Operaciones faciales, implantes mamarios, lentes de contacto que agrandan el iris, entrenamientos extremos para mantener una cintura de 45 centímetros. Una vida moldeada por bisturí y obsesión. Pero su historia va más allá de la apariencia. En entrevistas ha hecho declaraciones inquietantes sobre espiritualidad, razas alienígenas y superioridad física, alimentando aún más la controversia. Para algunos es una obra de arte viviente extrema, para otros, un caso alarmante de despersonalización. Lo único seguro es que Valeria dejó de ser ella misma para convertirse en un objeto, una imagen, una ilusión sin alma. Blondie Bennett. Algunas personas se visten como Barbie, otras se operan para parecerse. Blondie Bennett fue mucho más lejos. Transformó su cuerpo con múltiples cirugías: aumento de pecho, rinoplastia, botox, rellenos, y decidió modificar su mente para encarnar por completo a la muñeca que admiraba desde niña. Blondie confesó en televisión que se sometía a sesiones regulares de hipnoterapia con un objetivo insólito: volverse más tonta. Según sus propias palabras, quería pensar menos, olvidar más y comportarse como una dumb blonde, porque así la gente la trataba como un objeto sexual tal como deseaba. Una performance, una provocación. Pero Blondie lo decía completamente en serio. Hoy posa con trajes idénticos a los de las muñecas, habla con voz artificial y exhibe con orgullo sus logros: pérdida de memoria, pensamientos confusos y una identidad sumida en la fantasía. Lo más inquietante no es su transformación física o mental. En su mundo, ser vista como una muñeca vacía no es una tragedia, es el ideal. Victoria Wilde. Victoria Wilde no soñaba con desfilar como modelo de alta costura, soñaba con convertirse en un juguete sexual viviente. Esta mujer letona no solo pasó por 3 aumentos de pecho hasta alcanzar una talla 32G, sino que también recurrió a implantes permanentes en los labios, botox y cualquier procedimiento imaginable para parecerse a una muñeca inflable a tamaño real. Lo más inquietante no fue su transformación, sino quien la financió: su pareja, un sugar daddy, y su propia agencia de modelaje. Mientras ella moldeaba su cuerpo según una fantasía hipersexualizada, el dinero no dejaba de fluir. Victoria admitió que todo surgió de un complejo de inferioridad. No se sentía suficientemente deseada. Ahora, dice estar orgullosa de ser vista como un objeto. Pero debajo de esa piel estirada y de los labios caricaturescos, queda una pregunta que grita en silencio: ¿cuánto de esta decisión fue realmente suya? ¿Y cuánto fue moldeado por una cultura que glorifica lo artificial y castiga lo auténtico? Victoria no solo se transformó físicamente, se vendió como concepto y, lo más aterrador, es que la sociedad lo compró. Tiffany Taylor. Tras un divorcio de 10 años, Tiffany Taylor no buscó terapia, buscó bisturí. En su mente existía una mujer perfecta, poderosa, deseada: Ivanka Trump. Y si la genética no la había hecho nacer como ella, Tiffany se encargaría de construirla, operación tras operación. En solo un año, se sometió a 13 cirugías, 2 aumentos de pecho, rinoplastía, múltiples rellenos en pómulos y procedimientos estéticos por todo el cuerpo. Cada corte, cada sutura, cada hinchazón temporal tenía un solo objetivo:
borrar su identidad original para parecerse a la hija del expresidente. Incluso los médicos preocupados se negaron a continuar. Lo más trágico es que ni siquiera se parece a Ivanka. Algunos dicen que parece Britney Spears, otros Christina Aguilera, pero nadie ve a Ivanka. Su historia se convierte en una de las más inquietantes del mundo de la cirugía estética. No se trata solo de cirugía plástica, sino de una obsesión peligrosa por convertirse en alguien que nunca aparece en el espejo. Nikki Exótica. Nikki Exótica, antes conocida como Nicole Sanders, no nació mujer, pero tampoco nació Nikki. Se creó durante más de 20 años, invirtió alrededor de $40,000 en una transformación extrema de un cuerpo masculino a Barbie viviente. No por salud ni solo por identidad de género, sino por una obsesión con la perfección plástica. Desde el inicio, sintió que su cuerpo no coincidía con su visión ideal. Idolatraba a las muñecas Barbie desde niña y, en lugar de buscar aceptación interior, decidió imitar literalmente su silueta, implantes mamarios exagerados, labios ultravoluminosos, pómulos escultóricos, cintura de avispa, maquillaje permanente y un historial quirúrgico que parecería sacado de una película de ciencia ficción. Para Nikki, cada procedimiento era una victoria. Para el mundo médico, una alarma constante. La pregunta inevitable sigue flotando. ¿Hasta qué punto se puede alterar el cuerpo en nombre de una identidad soñada? Neven Ciganović. Neven Ciganović, estilista croata y figura de realities televisivos, no era ajeno al bisturí, pero su historia dio un giro grotesco cuando una simple operación de nariz se convirtió en una pesadilla médica que nadie anticipó. En busca de un procedimiento más económico, viajó a Irán para su tercera rinoplastia. La cirugía fue aparentemente exitosa, pero poco después, al regresar a Belgrado, sufrió una reacción adversa al anestésico. Priapismo, una erección dolorosa y persistente que lo llevó al borde de una emergencia médica. El diagnóstico era claro. Una complicación rara pero grave, que podía causar daño irreversible si no se trataba a tiempo. Neven fue operado de urgencia, y lo más sorprendente es que tras esa experiencia siguió planeando nuevas cirugías. En sus palabras, solo me falta una más para ser perfecto. Neven no solo desafió los límites del bisturí, desafió el sentido común. Su historia se ha vuelto una de las más bizarras del catálogo quirúrgico. Un hombre que buscaba belleza y terminó atrapado en su propio cuerpo, de manera literal y simbólica. Jordan James Park. Jordan James Park no quería parecerse un poco a Kim Kardashian. Quería ser ella, o al menos su reflejo exagerado. Para lograrlo, invirtió decenas de miles de dólares en procedimientos extremos que lo dejaron irreconocible y profundamente alterado, labios hinchados hasta el punto de deformidad, múltiples rinoplastias que dificultan la respiración, pómulos esculpidos con rellenos, cejas tatuadas, bronceado artificial permanente. Cada detalle fue cuidadosamente diseñado para copiar y superar el aspecto de su ídola, pero en lugar de glamour, su rostro empezó a generar desconcierto. De la admiración pasó al espectáculo, de fan a fenómeno. Jordan parece satisfecho con sus decisiones, pero su caso revela una verdad incómoda cuando la devoción se transforma en obsesión. No hay espejo que devuelva tu rostro original. Lo que ves es una ilusión costosa de mantener física, emocional y financieramente. Chloe Tani. Ser hija de Olivia Newton-John, una de las figuras más queridas del cine y la música, no fue un privilegio fácil de llevar. Desde muy joven, Chloe Tani vivió bajo la sombra de la fama materna, expuesta a los flashes, a los juicios y a sus propios demonios internos. Trastornos alimenticios, dismorfia corporal y adicciones marcaron su adolescencia hasta que encontró en la cirugía estética una aparente vía de escape. Aumentos de pecho, rinoplastias, rellenos faciales, retoques en labios y cejas. Chloe pasó por el bisturí no por vanidad, sino para reparar heridas emocionales que no cicatrizaban. Pero tras cada intervención no hallaba alivio, solo más preguntas y vacío. Con el tiempo, empezó a hablar abiertamente de su experiencia, de cómo buscó validación externa mientras su salud mental se deterioraba, de cómo su rostro cambiaba, pero su tristeza permanecía. Hoy, su testimonio sirve como espejo para muchos
La cirugía no cura el dolor emocional, solo lo disfraza, a veces de forma insuficiente. Carrot Top. Scott Thompson, más conocido como Carrot Top, siempre fue un personaje estridente, cabello rojo, voz chillona, músculos marcados, humor explosivo. Pero al llegar a la cincuentena su rostro cambió de forma tan radical que el público comenzó a preguntarse si se había convertido en el chiste de su propio espectáculo. Él lo niega todo. Asegura que sus pómulos definidos, mandíbula tallada y frente inmaculada son fruto del gimnasio, la dieta y su estilo de vida. Incluso bromea: si me operara saldría mucho más guapo. Pero la expresión casi inmóvil de su rostro sugiere otra cosa. Botox, rellenos, lifting, algo más parece ocultarse detrás de esa máscara de piel estirada. La paradoja es cruel. Un hombre que hizo su carrera haciendo reír ahora genera más desconcierto que carcajadas. Su aspecto no solo cambió su rostro, sino también la forma en que el público lo percibe. En el escenario sigue haciendo reír, pero en silencio persiste la pregunta: ¿qué se oculta detrás de esa negación? Linda Evangelista. Linda Evangelista no era una modelo más, era la supermodelo musa de diseñadores, portada de más de 700 revistas, símbolo de una época dorada de la moda. Pero todo cambió con una decisión que parecía inofensiva: someterse a Cool Sculpting, un tratamiento estético no invasivo que prometía eliminar grasa sin cirugía. La promesa fue un engaño. Tras 7 sesiones entre 2015 y 2016, Linda comenzó a notar algo alarmante: zonas endurecidas, inflamadas, insensibles. Lo que debía esculpirla la deformó. El diagnóstico fue devastador: hiperplasia adiposa paradójica, una reacción rara y destructiva. Su rostro y... Prepárate para descubrir que resulta difícil creer que alguna vez fueron personas comunes. Algunos rostros te harán sonreír, otros te estremecerán, pero todos comparten algo esencial. Hasta ahora, estás a punto de adentrarte en los límites a los que puede llegar el ser humano para mejorar su apariencia. Ajusta tu cinturón, porque esto no es solo cirugía estética. 25 cambios estéticos tan extremos, una historia que nadie se atrevió a revelar, es una metamorfosis del alma. Michael Jackson. Su talento es indiscutible, pero nadie puede ignorar la realidad más cruda. Michael Jackson representa el rostro más trágico de la cirugía estética moderna. De niño afroamericano con una sonrisa angelical, en los Jackson 5, se transformó en alguien casi irreconocible. Todo comenzó en 1979 con una rinoplastia y, desde entonces, se sumergió en un torbellino de intervenciones que cambiaron su rostro para siempre. Expertos sostienen que se sometió a más de 100 procedimientos: nariz, pómulos, mentón, párpados, implantes, blanqueamiento e incluso múltiples operaciones en una sola sesión. No era por vanidad, sino una batalla contra su propia imagen. Su rostro dejó de ser suyo. Ya no era afroamericano ni completamente humano. Se convirtió en una máscara viviente atrapada entre la obsesión por la perfección y el terror al reflejo. Michael no solo modificó su cara, se reinventó a sí mismo con bisturí, borrando su identidad, su raza, su esencia. En su búsqueda por cambiar su exterior, terminó daniñando lo más íntimo: su alma. Tómate un instante, prepara tu té o café y acompáñanos en este recorrido. Donatella Versace. No solo heredó un imperio de moda, sino que se convirtió en el ejemplo de cómo poder y vanidad chocan en el quirófano. Con un rostro eternamente terso, piel sin arrugas y labios de volumen exagerado, Donatella desafía el paso natural del tiempo. Su nariz perfecta como un bisturí, párpados tensos hasta la inmovilidad y frente sin expresión evocan más una muñeca de porcelana o un experimento estético fallido. Aunque nunca lo ha confirmado, los expertos no dudan. Botox, lifting, rellenos e implantes han sido su arsenal. En 2014, su apariencia sorprendió al mundo. Parecía más un personaje digital que una mujer real. El cirujano Mark Norfolk incluso sugirió que el exceso de toxina botulínica le robó no solo los gestos, sino la esencia. Lo más impactante no es lo que hizo, sino lo que ya no puede revertirse. Bajo el nombre Versace y el lujo, se esconde una verdad incómoda: la belleza forzada no impresiona, intimida.
Donatella no se transformó en un ícono, se convirtió en una advertencia. Simon Cowell sarcasmo, poder y un ego casi imbatible. Así era Simon Cowell. Pero en 2023 todo cambió, y no por un nuevo programa de televisión, sino por un rostro que dejó de parecer humano. Cowell, conocido por X Factor y Got Talent, confesó haber ido demasiado lejos con los tratamientos estéticos, botox, rellenos y lifting, tanto que su rostro terminó con un brillo artificial y una expresión congelada, casi sacada de una película de terror. Lo más desgarrador, su propio hijo Eric rompió en llanto al verlo. No lo reconocía, no quería acercarse. Ese fue el golpe de realidad que Simon nunca recibió de los jueces ni de la audiencia. Desde entonces intenta recuperar su rostro, eliminó algunos rellenos y reemplazó las cirugías por tratamientos faciales y dietas, pero el daño está hecho. Aunque intente disimular, el espectador nunca olvida la caída de un rostro que antes imponía respeto y ahora genera compasión. Simon no quería aparentar juventud, intentó desafiar al tiempo y perdió frente al espejo. Linda Evangelista, la musa de una generación. Su rostro, portada de más de 700 revistas, era símbolo de elegancia, perfección y poder femenino. Pero en 2016, ese mismo rostro se convirtió en su peor pesadilla. Seducida por las promesas del cool sculpting, un procedimiento estético, Joan Van Ark. Durante décadas, Joan Van Ark fue un rostro recurrente en la televisión estadounidense. Su papel en Knots Landing la convirtió en un ícono de los años 80. Pero hoy lo que más llama la atención no son sus logros en pantalla, sino el rostro que exhibe. Aunque nunca ha confirmado haber pasado por cirugía, las imágenes hablan por sí mismas. Piel tan tirante que parece que se romperá, labios exageradamente voluminosos y mandíbula modificada. Expertos como el Dr. Anthony Young sugieren que probablemente se sometió a múltiples estiramientos faciales, botox, lifting de cejas y rellenos. En 2020 un fan llegó a comentar: parece que su rostro se está derritiendo. Lo más inquietante no es solo la transformación física, sino el miedo intenso a envejecer, desaparecer y dejar de ser deseada. En lugar de permitir que el tiempo dictara su belleza, Joan decidió combatirlo con bisturí y perdió. Su rostro no envejeció. Se convirtió en una advertencia silenciosa de lo que sucede cuando la vanidad supera al arte.